Bueno, ahora pasemos a la palabra de Dios. Encontrarán una copia del Evangelio de Lucas justo frente a ustedes. Hemos llegado al capítulo 4. Estamos estudiando este Evangelio entre ahora y la Pascua, en común con muchas iglesias en esta área. Capítulo 4, versículos 1 al 13. La historia de una de las batallas más duras que Jesús peleó, y una que si hubiera perdido, hubiera significado que no estaríamos aquí esta noche. Lucas capítulo 4. Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada, así que tuvo hambre. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Jesús contestó: la Escritura dice que los hombres no pueden vivir solamente de pan. Entonces el diablo lo tomó y le mostró en un segundo todos los reinos del mundo. Te daré todo este poder y toda esta riqueza, le dijo el diablo. Todo fue entregado a mí y puedo dárselo a quien yo quiera. Todo esto será tuyo entonces, si te arrodillas delante de mí. Jesús le respondió: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y le servirás solo a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en el punto más alto del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, porque la Escritura dice que Dios ordenará a sus ángeles que te cuiden. También dice que con las manos te sostendrán para que ni tus pies se lastimen en las piedras. Jesús le respondió: la Escritura dice, no debes poner a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentarlo, a Jesús en todo, lo dejó por un tiempo. Solo leo el siguiente versículo. Entonces Jesús regresó a Galilea y el poder del Espíritu Santo estaba con él. El primer evento en el ministerio de Jesús fue el más privado. Humanamente hablando, sucedió cuando estaba solo, lo que significa que debe haberle contado a la gente más tarde lo que sucedió. Debe haber compartido esta experiencia tan profunda con sus discípulos para animarlos. Lo primero que quiero decir sobre el pasaje que acabo de leer es esto: la tentación no es pecado. Y nuestro Señor, al decirnos que fue tentado, está haciendo bastante claro que puedes vivir una vida santa y perfecta y aún así ser tentado. Y es una de las cosas que te sucederán sin importar cuánto progreses en la vida cristiana, hasta que estés en la tumba. Puedes esperar ser tentado por el diablo. Hasta entonces. Y vamos a preguntar qué podemos aprender de la amarga experiencia de nuestro Señor aquí. En el comienzo de su ministerio, antes de aparecer en público, antes de predicar a las multitudes, antes de realizar un milagro o predicar un sermón, tuvo que pelear y ganar una batalla privada. Ahora estaba bautizado, ahora estaba lleno del Espíritu Santo, y quiero que noten que fue el Espíritu Santo el que lo llevó al lugar de la prueba, de la tentación. Cuando cantamos el Padre Nuestro esta noche, pedimos que no nos deje caer en la tentación, y la gente me ha dicho: pero seguramente Dios no nos llevaría a la tentación. Sí que lo haría. Y lo hizo con el Señor Jesús, y el Espíritu Santo lo condujo directamente a ese lugar, donde estaba expuesto, donde iba a estar expuesto a todos los ataques del mal. Fue conducido a ese lugar yermo a unas 30 millas de largo, de unas 30 millas de largo y tal vez 10 millas a 15 de ancho, que están en la ladera oriental de las colinas de Judea, a medida que descienden hacia ese profundo valle en el que se encuentra el río Jordán y el Mar Muerto. No hay sombras de árboles aquí, porque no hay lluvias, así que no hay árboles ni hierba. Hay profundos barrancos rocosos, bestias salvajes, las hienas se ríen de noche y están en medio de ese lugar espantoso. Jesús estaba solo ahí, y sin embargo no estaba solo.
Ahora, quiero que noten a modo de observación preliminar 3 cosas acerca de esta tentación. Primero, el momento en que ocurrió, porque eso les dirá cuándo esperar que el diablo ataque. El diablo no se queda contigo. De hecho, una de las cosas que quiero dejar en claro más adelante es que el diablo, al no ser Dios, no puede estar en más de un lugar a la vez. Algunos cristianos hablan conmigo como si el diablo viviera con ellos. Si es así, son gente muy importante, porque mientras esté con ellos no puede estar con nadie más. Y eso hay que tenerlo bien claro. El diablo no es Dios, y como cualquier otro ángel, ya sea bueno o malo, solo puede estar en un lugar a la vez. Pero estaba en este lugar. ¿Cuándo es probable que te encuentres con el diablo? O lo que es probablemente una experiencia mucho más común, uno de sus agentes. C.S. Lewis, en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, tiene esta idea fundamental de que el diablo se queda en su oficina y envía a sus agentes a hacer su trabajo, y ellos le informan, y lo que a menudo llamamos el diablo puede no ser más que uno de sus agentes menores, enviado para ti. Pero aquí estaba el mismo diablo. ¿Cuándo atacó a Jesús? Porque esta es la clave de los momentos en que te atacará a ti, y la clave es doble. Primero que todo, atacó a Jesús después de un gran momento de experiencia cristiana, de experiencia del amor de Dios. Jesús había sido bautizado y había sido un gran bautismo. Hablamos al respecto el domingo pasado por la noche. El Espíritu Santo había descendido, los cielos se habían abierto, hubo una voz como un trueno, fue un gran bautismo. Y muy poco después vino el diablo. Si tienes una bendición esta noche, puedo decirte algo. El diablo intentará de alguna manera hacer los arreglos para que pierdas la bendición el próximo domingo. Si la has pasado bien, espera problemas. Si has tenido un gran momento de seguridad que eres un hijo de Dios, entonces espera que el diablo diga, si eres un hijo de Dios, y tener dudas casi inmediatamente de lo que te has asegurado en el Señor. Lo otro es que esta tentación le vino a nuestro Señor después de un periodo agotador, después de 6 semanas sin comer y el calor extremo de aquel día y el frío de la noche. Y es a menudo cuando estás cansado, exhausto y por lo tanto irritable e impaciente que la tentación puede venir con mayor fuerza. El diablo no observa las reglas de Queensberry. Le encanta golpear a un hombre cuando no está bien. Y cuando estás cansado, o incluso solo físicamente cansado, cuando tu cuerpo está pidiendo a gritos un refrigerio, es entonces cuando necesitas estar en guardia. Así que aquí hay 2 pistas. No estás tentado todo el día y todos los días, tampoco lo estoy yo. ¿Por qué entonces las tentaciones vienen con fuerza en ciertos momentos y no en otros? Aquí hay 2 pistas. Después de haber tenido una gran bendición o después de haber estado físicamente cansado, esos son los puntos clave que vigilar. Francamente, eso hace que el lunes por la mañana sea el favorito del diablo, o el viernes por la noche, supongo. Bueno, vamos en segundo lugar a ver el método que usó Jesús para lidiar con la tentación, porque podemos aprender mucho de eso. ¿Se han dado cuenta de que Jesús usó 2 armas? Número 1, usó la Biblia, y de hecho, si quieres lidiar con el diablo, tienes que tirarle el libro, literalmente. Martín Lutero solía tirarle su tintero, pero tú tírale el libro. Es más pesado espiritualmente. Y de otras maneras. Tírale el libro. Y a Jesús, el Hijo de Dios, que conocía a Dios tan íntimamente, incluso Jesús usó el arma de citar la palabra de Dios. De tomar una parte de la verdad y arrojándosela a este mentiroso, porque él es un mentiroso. Y esta es una de las mejores maneras que puedes usar para tratar con este caballero satánico. Tirarle el libro. Y quiero que se den cuenta de que fue el Antiguo Testamento lo que Jesús arrojó, y fue el libro de Deuteronomio, específicamente lo que tiró. Y si quieres poder lidiar con Satanás, conoce el libro de Deuteronomio. Es un gran libro para lidiar con la tentación. Inténtenlo. Vayan a casa y léanlo otra vez entero en esta semana o en las próximas 2 semanas. El segundo secreto de Jesús en el método que usó para combatir al tentador fue usar el poder del Espíritu Santo.
Él estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de las Escrituras y lleno del Espíritu. Y los dos juntos le permitieron ser invencible, a pesar de que los ataques de Satanás fueron muy profundos y cortantes. A uno de estos sin el otro le falta algo. Hay cristianos que conocen bien la Escritura, que pueden citar bien los textos y tienen la palabra guardada en su corazón. Pero le falta la plenitud del Espíritu y les falta el poder que se necesita para sacar de esa palabra el arma adecuada. Porque la espada del Espíritu no es la Biblia, sino lo que el Espíritu saca de la Biblia. El cinturón de la verdad es la Biblia, pero la espada del Espíritu es lo que el Espíritu extrae de eso para la ocasión particular de su batalla. Por lo tanto, necesitamos el Espíritu. Hay quienes están llenos del Espíritu, pero que no se alimentan de la enseñanza sólida de la Escritura de Dios. Y ellos también carecerán de una dimensión vital cuando venga el diablo. Pero aquellos que están llenos de las Escrituras y llenos del Espíritu son más que un rival para Satanás. La tercera cosa que queremos ver es el significado de estas tentaciones. Y aquí quiero corregir, si me permiten, muchos malentendidos. Hay quienes enfocan las tres tentaciones de Jesús como si Jesús estuviera ordenando sus motivos, como si le preocupara primordialmente por qué iba a hacer las cosas en su ministerio. Y por lo tanto, si enfocamos las tentaciones con estos anteojos, le diremos que él estaba siendo tentado a la comida sin trabajo, fuerza sin responsabilidad o poder y la excitación sin riesgo. Y ciertamente estas son tres tentaciones que todos somos propensos. Comida sin trabajo, poder sin responsabilidad y excitación sin riesgo. Pero no creo que eso sea el significado de las tentaciones, no básicamente. El segundo enfoque que he leído y que es más común y se enseña más ampliamente es que Jesús no estaba pensando en sus motivos, preocupado por sí mismo, tanto como sus métodos, que se preocupan por los demás, y cómo iba a hacer su ministerio para el Señor. Y él estaba allí en el desierto pensando en posibles formas de hacerlo, y sus tentaciones vienen a través de esto. En este caso, las tentaciones se interpretan así, que él estaba siendo tentado a usar el enfoque material en vez del enfoque espiritual. Pan en lugar de predicar. Que estaba siendo tentado a usar medios malvados para un buen fin, o que estaba siendo tentado a ofrecer pruebas sensacionales para hacer que la gente creyera. Aunque todavía no creo que ese sea el significado de las tentaciones, porque ambos enfoques cometen un error fundamental, y es que están abordando las tentaciones a través de la mente de Jesús. Y nunca entenderás una tentación hasta que la abordes a través de la mente de Satanás. La pregunta no es qué esperaba lograr Jesús, sino qué esperaba lograr Satanás. Y entonces entenderán las tentaciones. Tenemos que entrar en el cerebro de Satanás y tenemos que ver qué estaba tratando de hacer él cuando tentó a nuestro Señor. No es tanto Jesús pensando en el asunto, sino Satanás tratando de pensarlo y de obtener una ventaja. Ahora, algunas cosas más que me gustaría decir antes de comenzar el estudio bíblico, solo para abrir nuestras mentes y darnos unas llaves que desbloquearán las Escrituras. Aquí está la primera. Estamos tratando con cosas reales, no imaginarias. Estamos tratando con cosas reales, con lugares reales. ¿Saben? Cuando leía esta historia, cuando era niño, solía tener la idea de que todo sucedía en la mente, que era una especie de serie de imágenes en la imaginación de Jesús. Pero cuando fui a la Tierra Santa, dejé de pensar así. Vi los lugares y son reales. Ese desierto es terriblemente real. Y en una parte del desierto, ¿han visto esto algunos de ustedes? El reverendo Leonard Pearson trajo algo para mostrarles. Hay una piedra especial que los árabes llaman piedra de pan, que parecen pedazos de pan, pedacitos de pan desmenuzados, tirados en el suelo del desierto. Y un hombre hambriento simplemente veía eso casi como un espejismo, como pedacitos de pan en el suelo del desierto. Y es una piedra. Y es muy real. Y ese pináculo del templo, eso también era real. Se elevaba a 30 metros de altura y desde allí inspeccionaban todo el área del templo con gente como pequeñas hormigas corriendo por el patio. Y esa montaña es real.
Allá arriba de Jericó todavía señalan a la montaña tradicional. Me atrevo a decir que es la verdadera. Está justo allí en el desierto. Una montaña alta, y en el día de Jesús, desde la cima de esa montaña se podían ver 10 reinos diferentes. Y por mi parte, no tengo ninguna duda de que esa era la montaña en la que Jesús subió, miró 10 reinos diferentes, y vio en ellos un microcosmos de los reinos de todos los tiempos y espacios. Estamos tratando con lugares reales, pero también estamos tratando con personas reales. Sabemos que estamos tratando con la realidad, porque Jesús fue una persona real. Pero déjame decirte esta noche que el diablo es una persona real. No es un producto de la imaginación. Si no crees en un demonio personal, honestamente me pregunto cuánta experiencia tienes en un Dios personal. El diablo es real, no es un pequeño diablito, es un ser muy inteligente, es mucho más poderoso que yo, mucho más inteligente que cualquiera de todos nosotros. Él sabe cómo girarte alrededor de su dedo meñique. Nunca lo vencerás por tu cuenta. Estamos tratando con personas reales, y los ángeles también son reales. He dicho que Jesús estaba solo, no lo estaba. Estaba bastante lleno el desierto cuando fue tentado. Había fieras, había ángeles, estaba el diablo, estaba el Espíritu Santo. Estaba bastante lleno. Así que esa es la primera llave para desbloquearlo. Estamos tratando aquí con lugares reales, gente real. Esto no es imaginación, no es lenguaje de imágenes, esto es realidad absoluta. La segunda llave que es importante es esto. Es darse cuenta de que el Evangelio de Lucas es solo una pequeña parte de la Biblia. Y cada vez que deseas comprender una parte de la Biblia, lo mejor que puedes hacer es mirar todas las demás partes de la Biblia. La Biblia es un libro de autointerpretación. Un pasaje desbloquea otro. Ahora, ¿qué otros pasajes de la Biblia nos ayudarían a entender la tentación de Jesús en el desierto? Les doy 3. Número 1. Juan el Bautista fue a la escuela en el desierto. Ahí es donde aprendía. El desierto era la escuela de Juan. Y ahora durante 6 semanas enteras el desierto va a ser esta escuela en la que Jesús aprende algo absolutamente vital para cumplir su misión. Aprende obediencia por lo que sufre. El desierto es una escuela. Cuando vas a través del desierto, Dios te ha enviado a la escuela. Cuando estás pasando por una mala racha, cuando estás pasando por una racha seca, cuando estés pasando por un área que parece no tener nada atractivo, cuando realmente vas a través de tu desierto, solo recuerda que Dios te ha enviado a la escuela. Quiere que aprendas algo. Y esa es la primera pista. Miremos más atrás en el Antiguo Testamento. Dios envió al pueblo de Israel al desierto durante 40 años. ¿Por qué? Para ir a la escuela y para enseñarles cosas que los prepararían para una tierra prometida. El desierto era su escuela, el desierto del Sinaí, en el que ahora se encuentra su ejército. Esa península del Sinaí era su escuela. Y el libro de Deuteronomio era su libro de texto y contiene las lecciones que aprendieron en un relato de sus días de escuela. Y es por eso que Jesús, para vencer al diablo en la escuela del desierto en la que ahora estaba aprendiendo, volvió al libro de texto de la vieja escuela, Deuteronomio, y citó las mismas lecciones que Israel tuvo que aprender cuando tenían hambre en el desierto y le faltaba pan y tenían que decirle que había cosas más importantes que el pan. Esa es una de las lecciones más difíciles que tenemos que aprender. Y el tercer pasaje de la Biblia que me ayuda a entender es el capítulo 3 de Génesis. Adán y Eva en el jardín. Hay un vínculo claro aquí. El primer Adán, el diablo vino a robarle el paraíso. Y por desobediencia lo logró. Pero fíjense que el diablo lo hizo ofreciendo comida. Y cuando le tocó al segundo Adán, el diablo probó exactamente la misma táctica. No es terriblemente genial y no ignoramos sus artimañas. Y él empezó de vuelta con comida y trató de robarle a nuestro Señor Jesús su paraíso y su obediencia. Así que vamos a usar el resto de la Biblia para entender este pasaje. Bueno, una cuarta clave es esta, que debemos entender que estas son las tentaciones que vienen al Hijo de Dios. No son tentaciones que vienen al Hijo del Hombre. ¿Cuántos de ustedes han sido tentados a convertir piedras en pan? Levanten las manos si les ha pasado. ¿Nadie?
¿Por qué no? Les voy a decir por qué. Porque no son el Hijo de Dios. Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice: Jesús ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso no significa que Él haya conocido cada tentación que tienes y cada tentación que tengo yo. La palabra punto es una palabra particular que se refiere a un hombre que lleva una armadura y con una armadura tiene que moverse dentro del hombre y estar articulado. Siempre hay puntos débiles en la armadura. Debajo de su brazo habrá uno y en otras partes de su cuerpo donde las articulaciones se doblan. Y la palabra punto significa grieta. Hay una grieta en la armadura de todos. Y las grietas en tu armadura son diferentes a las grietas en mi armadura, porque tu temperamento es diferente al mío. Y tus tentaciones no son mis tentaciones. Se los he dicho antes, nunca estoy tentado a llenarme los pulmones de cáncer fumando tabaco. La razón es muy simple. Lo probé cuando tenía 9 años con un paquete en los arbustos y mi fin de semana perdido me ha curado para siempre. Así que nunca estoy tentado de esta manera. Aunque eso no me hace mejor que un fumador, ¿verdad? Ahora, cuando decimos que Jesús ha sido tentado en todos los puntos, tal como somos, no queremos decir que ha conocido cada tentación que hemos tenido. Lo que queremos decir es esto: el diablo fue a por sus grietas, el diablo fue a por los puntos débiles de su armadura y había puntos sensibles con Jesús. Me pregunto seriamente si Jesús alguna vez experimentó alguna de esas tentaciones groseras, mezquinas e infantiles que nosotros tenemos. Pero hubo ciertos puntos donde estaba abierto de par en par. Y el diablo fue directo a por esos puntos. Y eso es lo que hace con todos nosotros. No nos presenta la misma tentación a todos. Él va fuertemente por tu punto débil y jugará con eso. Y Él pone sus flechas ahí. Y entonces Jesús ha sido tentado en todos los puntos como lo somos nosotros, y Él era el Hijo de Dios, y por lo tanto sus tentaciones eran diferentes a las nuestras. Pero eran sus puntos más sensibles donde el diablo podría haber entrado. Y la cuarta llave que desbloqueará este pasaje es el que ya les he dicho, que no debemos acercarnos a las tentaciones a través de la mente de Jesús, sino a través de la mente de Satanás. Los dichos de Jesús en este pasaje son simplemente respuestas a lo que el diablo pensó. Estos pensamientos no provienen de Jesús, porque Jesús era bueno, se estaba desarrollando perfectamente en su relación con Dios y los hombres, y por lo tanto esos malos pensamientos no podían provenir de su propia imaginación, tenían que provenir de la otra persona. Por desgracia puedo ser tentado por mi propia imaginación, porque no se desarrolla perfectamente como lo hizo la de Jesús, pero la de Jesús sí lo hizo. Y por lo tanto, estos pensamientos erróneos tenían que venir de afuera hacia adentro, mientras que para mí a menudo pueden venir de adentro y no debo culpar al diablo por lo que ha venido de mí. A veces lo culpamos por cosas que han venido de mí, las que tenemos responsabilidad. Nosotros y él no. Aquí hay un hombre que se olvida de poner su alarma, se levanta tarde, está de mal humor, discute con su esposa sobre la forma en que se hace el desayuno y se va de la ciudad o va a la ciudad de mal humor. Y llega a la estación de tren y se da cuenta de que el tren se fue hace un minuto y llega de mal humor a la oficina y tarde y le arranca un oído al chico de la oficina y continúa todo el día así. Y a la noche viene a la reunión de la iglesia y dice a sus compañeros cristianos: «Oh, el diablo me la puso difícil hoy». El diablo probablemente no tuvo nada que ver con eso. Él se olvidó de poner la alarma. Y todo lo demás siguió a eso. Y la irritabilidad y todo el resto salió de su propia carne. Pero eso no podía pasar con Jesús. Los malos pensamientos tenían que venir de afuera de Jesús. Así que si vamos a entender las tentaciones, empecemos con la mente del diablo. Y enfoquémoslo a través de sus maquinaciones malvadas. Ahora pensemos primero en la primera tentación. El diablo se burla de él y lo tienta. No sé cuánto tiempo has estado sin comer. ¿Ayunan ustedes? La Biblia asume que lo hacemos de vez en cuando como cristianos. Pero me atrevo a decir que nunca han ayunado 6 semanas. Y Juan ha venido de una tierra donde mucha gente tiene que hacerlo. Nosotros no tenemos que hacerlo. Tenemos mucha comida en este país. Jesús estuvo sin comida durante 6 semanas. No por su elección, sino por la elección de Dios. Porque Dios le había dicho que fuera a algún lugar donde no había tiendas de alimentos y donde ni siquiera había pasto para comer.
Y Jesús había estado sin nada para comer durante 6 semanas enteras, 1 mes y medio. Hay algunos arroyos que atraviesan ese desierto y obviamente mataron su sed, pero pan, nada. En otras palabras, su cuerpo estaba pidiendo a gritos algo de comer. Y el diablo le dijo, bueno, hay comida a tu alrededor. Si eres hijo de Dios, puedes hacer cualquier cosa. Eres el creador. Puedes tomar piedras y convertirlas en pan. Y por supuesto, Dios puede. Lo sorprendente es que Jesús iba a hacer precisamente eso solo unas pocas semanas después en una recepción de bodas, solo que no exactamente. Él iba a convertir el agua en vino, y lo hizo unas semanas después. ¿Por qué estuvo mal hacerlo en ese momento? La razón es muy simple. Dios iba a enseñarle a su Hijo Jesús una lección muy importante, y es esta. No importa qué necesidad por la que tu cuerpo está clamando, la voluntad de Dios debe hacerse primero. Bueno, verán, no es una gran tentación para mí robar. No sé por qué la gente rica es atrapada tan a menudo robando aquí en Guilford, en los negocios. Gente que no necesita salir de la tienda con algo que no han pagado. Yo no estoy tentado a hacer eso en esta sociedad rica. Pero supongamos que mis 3 hijos no hayan tenido nada de comer durante meses. Y yo me voy a un supermercado y me doy cuenta de que no hay nadie mirando y había algo de comida y mis hijos la necesitan. ¿Qué vendría primero, el mandamiento de Dios? ¿No robarás? ¿O los estómagos vacíos de mis hijos? Ese es el tipo de situación que es terriblemente conmovedor y no sabemos qué es esta atracción. No hemos estado en situaciones en las que estamos tan desesperados como esta, pero Cristo estaba desesperadamente hambriento. Y Dios lo estaba probando. ¿Seguirás siendo obediente a mí? A pesar de que tu cuerpo está clamando por un pedacito de pan, ¿pondrás tus principios antes que tus apetitos? Y Jesús se enfrentó a esto. Ahora, si Jesús no hubiera luchado y ganado la batalla, entonces, 3 años más tarde, cuando su cuerpo estaba clamando en agonía por ser libre de los clavos, ¿se dan cuenta de que se habría bajado de la cruz porque podía hacer eso tan fácilmente como yo les hablo ahora? Si Jesús hubiera permitido una vez que el deseo físico tuviera prioridad sobre la palabra de Dios, entonces no se podría haber aguantado en la cruz. Y la cruz fue posible 3 años después, porque ya había peleado y ganado esta batalla. Porque cuando el cuerpo estaba clamando por un poco de alivio, si Dios te ha dicho algo, permaneces obediente. Y eso era lo que el diablo estaba tratando de hacer. Estaba tratando de destruir esto. Y por lo tanto Jesús volvió directamente a la experiencia de Israel en el desierto. Cuando estaban hambrientos y sin comida, Dios había dicho, salgan de Egipto y vayan a la tierra prometida. Y ahora estaban hambrientos y sin comida. Y Dios había permitido el hambre para ver si Israel ponía obediencia primero y seguían adelante. Pero no, hablaron sobre las cebollas y el ajo y todo el sabroso guiso que solían tener en Egipto. Y sus deseos corporales los alejaban de la voluntad de Dios. Somos criaturas físicas. Nuestras necesidades físicas a veces son muy abrumadoras. Pero Dios dice, ¿me vas a seguir siendo obediente cuando tu cuerpo esté llorando por un poco de alivio? ¿Todavía vas a hacer mi voluntad? Y tienes que aprender eso. Y solo hay una manera de aprender, y eso es ser puesto en una situación en la que tu cuerpo está necesitando esto, y Dios ha dicho, haz lo otro. Y Dios había llevado a Jesús al desierto deliberadamente para alejarlo de la comida, para enseñarle a través del hambre que el hombre no vive solo de pan. Supongo que cuando ven El hambre real, como lo ha visto Joan, y cuando ves esas fotografías en los anuncios del periódico, y cuando ven a esos niños débiles y barrigudos, tan bajos de peso para su edad, y cuando los ves morir, ¿no sienten que lo más importante en la vida es que obtengan un poco de pan? Tendrían que tener un corazón de piedra para no sentir eso. Pero hay algo aún más importante. El hombre no vive solo de pan. Por mucho más pan que les des, morirá. Aunque tenga suficiente comida para comer, todos vamos a morir. No podemos vivir solo de pan. Y de hecho, incluso en esta vida, no se puede vivir solo de pan. Pueden existir solo de pan. Pueden mantener su tasa metabólica solo con pan. Pero no pueden vivir.
Eso no es vida, es solamente existencia. Y a veces me compadezco y lo siento profundamente por algunos jubilados que solo viven para una sola cosa: mantener el cuerpo y el alma juntos, luchando para seguir adelante. Eso no es vida. El hombre no vivirá solo de pan. Así que el diablo le dijo a Jesús: estás desesperadamente hambriento. Estoy seguro de que Dios entendería si satisfaces tus necesidades físicas primero. Puedes hacerlo porque no haces eso y tienes una buena comida. Y estoy seguro que puedes alabarlo por la comida y puedes agradecerle por la comida después. Pero Jesús sabía que Dios lo estaba poniendo a prueba y que la obediencia es más importante que una comida completa. ¡Qué batalla! Y la ganó. Veamos la segunda tentación mencionada aquí. Desde el tirón que hace la carne en el cuerpo, Satanás se dirige ahora a uno más sutil: el tirón del mundo, o el tirón del poder, el tirón de la riqueza, el tirón sutil que nos llega cuando el diablo nos ofrece el mundo y dice: es mío para dártelo. Y me temo que eso es verdad. El diablo afirma que él podría darle a Jesús poder y riqueza. Y él puede darte poder y riqueza a ti. Si quieres poder y riqueza, no vengas a Jesús. Él nunca lo ofreció. Ve al diablo. Él te lo dará. En sus propios términos. Y son términos terribles. Y entonces, en la segunda tentación, a Jesús se le estaba mostrando todo lo que quería, y por eso fue una tentación tan terrible. Jesús había venido del cielo para tener todos los reinos del mundo. La Biblia dice eso. Esto es a lo que él había venido a hacer. El diablo dice: bueno, puedo dártelos, si solo te arrodillas y me dejas mandarte. Era una ganga, era que a Cristo se le ofrecía el puesto del anticristo. Y un día el diablo le ofrecerá a un ser humano todos los reinos del mundo, y la Biblia predice tal dictador mundial, antes del final de la historia humana, y el diablo se lo ofrecerá a ese hombre, y ese hombre lo obtendrá por medios diabólicos, y estará en las garras de Satanás. Esa es la forma en que Satanás va a controlar cada vez más este mundo. En ese momento Satanás controla mucho, pero no a escala mundial porque no hay un gobierno mundial. La misión de Satanás es tener un gobierno mundial, gobernado por un dictador mundial que a su vez esté gobernado por Satanás, y de esta manera tendrá un control totalitario sobre cada miembro de la raza humana. Esa es la misión de Satanás. Y Satanás dijo: bueno, mira, te estoy dando todo en la tierra. ¡Qué tentación! La tragedia es que, en una escala mucho menor, el diablo ha dicho a algunos de sus agentes: vayan a este empresario y díganle que puede tener el negocio más grande de esta línea en Inglaterra, si lo hace a mi manera. Pueden tener ese aumento si te comportas a mi manera. Puedes tener ese ascenso si no dejas ver que me perteneces y si no dejas ver que tienes principios. Puedes tenerlo. Y el diablo se lo puede ofrecer a cualquiera. Y nos quedamos solos, y el poder y la riqueza que este mundo ofrece es algo que nuestra carne desea. Y Jesús dijo: no. Gracias, sí, quiero todos los reinos del mundo, pero solo los quiero para devolvérselos a mi Padre. Solo hay una persona a la que debes inclinarte. No hay ningún otro a quien comprometerse. No sé si llegará el día en este país como lo fue en la antigua Grecia, donde los negocios estaban tan ligados con las religiones paganas que no podías abrir una tienda sin inclinarte ante los ídolos paganos, que no podías unirte a la Cámara de Comercio a menos que hicieras esto. Quiero ser bastante específico. Hay un ejemplo en este país en este momento: la masonería, con algunos de los derechos y las implicaciones religiosas de eso. Y saben, una vez un hombre me dijo que tenía un cargo alto en la masonería, me dijo: ¿por qué no te unes a nosotros? Podría meterte muchos ministros en esto, te ayudarán, obtendrás las mejores iglesias, obtendrás promoción, obtendrás ayuda, siempre tendrás amigos donde quiera que vayas. Es una gran cosa, y me presionó siendo yo un joven ministro, para convertirme en masón, pero yo sabía lo suficiente sobre los derechos religiosos. Le dije: no puedo inclinarme de esa manera. No puedo inclinarme ante eso. Y verán, la tragedia es que si estás dispuesto a comprometerte, si estás dispuesto a seguir un poco con las cosas que no son cristianas, te subirás. Te ayudarán. Subirás la escalera, pero ¿quién quiere subir sin Jesucristo?
¿Quién quiere subir sin Dios? Porque si Jesús hubiera tenido todos los reinos del mundo y el diablo le hubiera dado ese poder y riqueza, ¿saben lo que habría perdido cuando muriera? Y no importa qué poder o riqueza obtengan en ese mundo, si lo obtienes a la manera de Satanás, les digo esto: lo perderán muy rápido. Dos personas discutiendo sobre un hombre rico que murió dijeron, uno dijo, ¿cuánto dejó? Y el otro dijo, todo. Todo. Todo el poder humano que puedas ganar simplemente se va. Sin más. Puede terminar con una bala o con un germen o simplemente nacer demasiado pronto. Todo se ha ido. Y Jesús dijo, me inclinaré ante uno solo. No me meteré en nada tuyo, Satanás. Y aunque no me des nada, simplemente no me meteré. Y salió victorioso. Y el resultado fue que después, cuando el diablo volvió, Jesús pudo tratar con él. Más tarde, cuando el diablo vino a través de Simón Pedro y le ofreció a Jesús la victoria sin una cruz, Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Ahora, la tercera tentación es apelar a través de la popularidad del mundo. Tres cosas vienen por aquí. A través de los placeres de la carne, a través del poder del diablo y a través de la popularidad del mundo. Tus tentaciones vienen a ti. Y estas son las tres avenidas principales por las que vienen a mi vida y a la de ustedes. Tomemos esta tercera, la popularidad. El templo estaba a solo 1 hora o 2 del desierto. 20 minutos de caminata lo habrían llevado ahí. El templo ya no está, pero aún se puede ver la plataforma de piedra sobre la que se encontraba, y aún así, si te pones en esa plataforma, miras 45 pies hacia abajo, un pináculo escarpado hasta el valle de Cedrón, y cuando en la parte superior de esa plataforma, con un pórtico imponente de la puerta de entrada a Salomón y los pináculos encima de eso, y todas las mañanas un sacerdote solía subir a la torre hasta la cima del pináculo para ser el primero en ver salir el sol sobre las colinas de Moab hacia el este, y luego bajaba al patio y ofrecían el sacrificio de la mañana. Ese era el pináculo y Jesús subió a ese pináculo y se paró en la cima. Y el diablo también se paró ahí y le dijo, Jesús, ¿sabes? Si saltases de aquí, cuando la multitud mira hacia arriba y simplemente flotases hacia abajo, los tendrías a todos en la palma de la mano. Dales la prueba que están buscando. Dales sensacionalismo. Dales algo que los hará hablar durante meses. Es pan comido. Es el mayor truco publicitario que jamás haya existido. Y el diablo se ofrecía a ser el hombre de relaciones públicas de nuestro Señor. ¿Pueden ver eso? Y aún más, ¿se dan cuenta de que tomó la Biblia misma? Es muy sutil. Saben, el diablo ha estudiado la Biblia, la conoce muy bien y siempre puede citar fuera de contexto. Si estudias el texto que citó en ese punto, se perdió el punto vital. Dejaré que lo encuentren por ustedes mismos. Pero se perdió la frase vital, que nos decía que, de hecho, la promesa de Dios de proteger a sus hijos y sostenerlos para que no golpeen su pie contra una piedra, solo se aplica si estuvieran en línea con la voluntad de Dios en ese momento. ¿Cuán importante es esto? Y de hecho, si yo tomara ese texto, podría ir a la playa y caminar directamente hacia el acantilado y decir, nos vemos en el fondo, vamos a cantar un coro. Pero les digo esto, no funcionaría. No funcionaría. No por alguna ley científica que diga que la ley de la gravedad siempre debe operar. Porque no siempre opera. Los hombres pueden caminar sobre el agua. Pero porque no estaría de acuerdo con la voluntad de Dios para hacer eso. Y el diablo estaba usando este texto para decirle a Jesús, dales lo que quieren. Consigue la popularidad, comienza con una gran multitud que te escucha en cada palabra y es un truco de magia todopoderoso. Y todavía hay personas que quieren ver milagros para esta razón y dicen, haz un milagro y yo voy a creer. No lo crean. Si se realiza un milagro delante de sus ojos, dirían que tenía algo bajo la manga. Siempre van a buscar una explicación alternativa. No van a estar convencidos. ¿Y saben lo que hubiera pasado si Jesús se hubiera arrojado? Habrían raspado su cuerpo de los adoquines de ese patio. La promesa no se hubiera cumplido, porque no estaba en la voluntad del Señor. Y Jesús habría sido enterrado ese día. Bueno, ahora estamos muy cerca de responder a nuestra pregunta. ¿Qué estaba tratando de lograr el diablo? Dos cosas. La desobediencia de nuestro Señor y por lo tanto la destrucción de nuestro Señor.
Como dijo el rey Herodes en el nacimiento de Jesús, no hay lugar para los dos. Yo soy el rey de los judíos. No hay lugar para los dos en esta nación. Cuando Jesús llegó y fue bautizado y comenzó su ministerio, el diablo se dio cuenta de que no había lugar para los dos. Y no lo hay. No hay lugar para los dos en tu corazón. No puedes seguir al diablo y a Jesús al mismo tiempo. Y el diablo sabía que aquí por fin estaba el que abrió las puertas de la prisión, el que liberó a sus víctimas, el que abrió el reino de los cielos a todos los creyentes. Y el diablo sabía que sus días estaban contados, que iba a perder su poder, que iba a perder su reino. Y la reacción del diablo fue la misma que la de Herodes. ¿Cómo puedo deshacerme de este hombre? Herodes lo intentó matando a todos los bebés de 2 años y menores. El diablo fue más sutil. Y sabía que si Jesús desobedecía a su padre, se destruiría a sí mismo. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que yo hago. Si desobedezco a mi Dios en el cielo, me destruyo. Me mato. Ya sea rápido o despacio. Lo que el hombre siembre, eso también lo cosechará. Si siembra para la carne, cosechará muerte. Y está escrito en las Escrituras. Y saben, el diablo estaba tratando de matar a Jesús antes de que llegara a la cruz y morir en ella. Eso es lo que buscaba. Estaba tratando de destruirlo de una forma u otra y traerlo bajo la maldición de Dios. Y Jesús fue la primera persona en poder decirle no al diablo. Ya, si era el poder del diablo, el placer de la carne o la popularidad del mundo, Jesús dijo no, no y no. ¿Los emociona? Significa esto, que la próxima vez que te sientas tentado, todo lo que necesitas hacer es llamar a Jesús para que te ayude. Les he hablado antes de un querido amigo que vivió una de las vidas más cristianas con las que alguna vez me encontré. Me fui a vivir con él durante 6 semanas más o menos y dormí en la misma habitación durante ese periodo y observé su vida. Se movía más allá de las palabras. En cada punto que yo hubiera dejado ir o dejado volar o hecho algo que habría lamentado, él reaccionó como si fuera Cristo. Hasta que le dije, Bob, decime, ¿cómo lidias con la tentación? Y me dijo, solamente digo en voz alta, Jesús, Jesús, y lo sigo diciendo hasta que Él viene. Y Satanás se va. Y su esposa me dijo que incluso mientras dormía, cuando se inquietaba, susurraba el nombre de Jesús mientras dormía y se recostaba en la almohada en paz. Había recibido una lección muy importante. Y es que tú solo no eres rival para el diablo. Es tan sutil, tan poderoso. Su único objetivo es destruirte. Y lo hará por medio de la desobediencia. Él no se molesta con aquellos que no son cristianos. ¿Por qué debería hacerlo? No son una amenaza para él. No le molestan. Pero el día que te haces cristiano, ese día estás en su lista. Has puesto tu nombre en 2 libros. Uno es el libro de la vida del Cordero y el otro es el registro de Satanás. Y él tratará de hacerte todo lo que pueda para abrir una brecha entre tú y tu Padre Celestial. Él apelará a las necesidades de tu cuerpo, apelará a las opiniones de la sociedad que te rodea. Él te atraerá a través de estos incentivos de poder y riqueza y toda esa basura de un mundo que pasa rápido. Y no podrás decir que no por ti mismo. Pero si invocas el nombre de Jesús, puedes estar seguro de que el diablo va a correr. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y eso leemos al final de este periodo de tentación. El diablo partió. Lo dejó. Déjenme volver ahora a lo que dije, ya que vi que algunos de ustedes se quedaron perplejos. El diablo no puede estar en más de un lugar a la vez. A veces hablamos del diablo como si fuera divino. No lo es. Solamente es un ángel. Es un ángel caído. Es un ser espiritual. Pero un ángel no puede estar en más de un lugar a la vez. No le demos al diablo más crédito del que debe tener. No es omnipresente y no es omnipotente. No tiene todo el poder. Incluso si es más fuerte que nosotros. Y eso significa que el diablo literalmente dejó a Jesús en ese punto. No se quedó. Regresó algunos meses después
Y encuentro que así es como se comportan sus agentes. La tentación no es una constante en mi vida. Y el diablo es tan sutil que manda a sus agentes a tentarme y luego se van de nuevo. Y no me molestan durante bastante tiempo hasta que los he olvidado. Y de repente están ahí otra vez. ¿Y tuvieron esa experiencia ustedes? Y tuvieron una gran batalla, realmente han estado atravesándola, el Señor los ayudó y salieron victoriosos. ¿Y los poderes del mal continuaron intentando? No. Simplemente se fueron. Y saliste victorioso y te olvidaste de todo. Y luego, ¡bang! Otra vez. Es por eso, por ejemplo, dice el libro de Job, que Dios le dijo a Satanás un día en el cielo, ¿dónde has estado? Y Satanás dijo, he estado yendo y viniendo en la tierra. Me he estado moviendo. Es una pregunta esta noche. Me pregunto dónde está Satanás en este momento. Me pregunto dónde está concentrando su propio interés personal, como el malvado supervisor que es. Se lo deja a todos sus ángeles. Como vimos en el libro de Daniel, tiene un agente cuyo cargo Gran Bretaña y otro cuyo cargo es América, otro cargo de Rusia y China, y usa a estos príncipes de naciones para ir y hacer su mala voluntad con los líderes de las naciones, por lo que envía a sus agentes. Pero, ¿dónde está? Si alguna vez tienen un encuentro personal con el diablo, están conociendo al jefe de todo, por así decirlo. Es un encuentro terrible. Un sentido que, algo que es oro para que nunca tengan. Jesús lo hizo. En 4 ocasiones durante su vida. Solo 4. Y el mismo diablo le dio a Jesús atención personal. Y Jesús dijo no. No. Así que no crean que el diablo está en todas partes, y no crean que es omnipotente, y no crean que es omnipresente. Está en un lugar a la vez, y donde está esta noche no lo sé. Sí sé que sus fuerzas están en todas partes en nuestro mundo. Sé que los conocerán. Sé que tienen un programa personal para destruirte, haciendo que desobedezcas a Dios. Y sé que el Jesús que ganó esa victoria, después que el diablo se apartó de él, vino a Galilea lleno del Espíritu Santo. Y es esa victoria personal, privada que tienes contra las fuerzas del mal cuando estás solo, que te permite salir a la luz pública y allí tener la victoria para Jesús. Oremos. Oh Dios, donde quiera que esté el diablo esta noche, te agradecemos que esté magullado y derrotado, y que él no es rival contra nuestro Señor Jesús. Señor, no sé si has estado tomando un interés personal en el sermón de esta noche. Supongo que uno de sus sirvientes lo ha hecho. Pero Señor, en el nombre de Jesús ahora, y con la sangre de Jesús, oramos contra cualquier mala influencia que nos pueda robar la verdad, que nos hace libres. Y Señor, te damos gracias, que aunque el diablo no puede estar en más lugares que uno a la vez, que el Espíritu Santo puede estar en todas partes, porque Él es Dios. Y que donde quiera que vayamos mañana por la mañana, sean cuales sean las batallas que vamos a enfrentar, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Y como nuestro Señor Jesús en este desierto tuvo ángeles que vinieron y le ministraron, Señor, gracias de que hay ángeles a nuestro alrededor mientras dormimos y cuando despertamos. Así que, Señor, danos la victoria, y a ti sea toda la gloria y la alabanza y la honra. Libéranos de los placeres de la carne, donde vienen antes de tu plan, de la popularidad con el mundo, cuando es contraria a tu voluntad, del poder del diablo que solo puede ofrecernos aquellas cosas que perderemos. Por el bien de nuestro Señor Jesús. Amén.